Hola, mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el doctor Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo, profundizándonos más en las malas nuevas del Evangelio. Antes estudiamos el hecho de que Dios es santo y ahora vamos a estudiar algo que está bien unido con esto y es el pecado del hombre, que como seres humanos somos pecaminosos. Hoy en día la cultura piensa en el hombre como realmente es, piensa en el hombre como la creación especial de Dios, separado de los animales, más importante que los animales, de hecho, amado por Dios y muy importante. Pero también estamos caídos, somos pecaminosos, somos pecadores y necesitamos entender eso, que no solo somos especiales al ser hechos a la imagen del Señor, pero al mismo rato estamos rotos por el pecado. Y de hecho en la Biblia, en toda la historia del mundo, la historia más antigua no es el pecado, la historia más antigua es la gloria del Señor Santo. En el principio Dios, pero inmediatamente después, la segunda historia habla del pecado del hombre porque es parte de quienes somos, débiles. Y podemos ver esto en cualquier persona que encontramos. Un bebecito que aprende a pecar sin los padres, sin que los padres le enseñen. Muchas veces aprende pecados diferentes de los que cometen los padres. Si tienes bebés, si tienes un amigo, si tienes esposo o esposa, si tienes familia, vas a encontrar el hecho de que los humanos son pecadores. Es algo obvio. La ciencia puede mostrar eso. Y todo viene del jardín del Edén, en el principio de la historia humana. Cuando Dios hizo los humanos, los primeros humanos, ¿qué hicieron ellos? Pecaron contra el Señor. Con un mandamiento tan fácil, Él dijo, no coman. ¿Qué hicieron ellos? Comieron. Y Él no dijo, no coman de nada. No, solo no tenían que comer de un arbolito en especial. Y ellos comieron y cayeron y fueron castigados por eso. Y vemos aquí en el libro de Génesis, capítulo 3 versículos 23 y 24 que dice lo siguiente, empezando en el versículo 23. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Versículo 24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Él les sacó del jardín. Él les sacó de los beneficios de la presencia del Señor y más que todo cerró el camino que lleva al árbol de la vida. Ese camino que podría darles vida eterna. Ellos perdieron eso. Era gratis y estaba listo para ellos, pero lo perdieron. Y no solo ellos. La Biblia nos enseña que también los descendientes, todos los humanos van a sufrir la misma condenación, porque vienen de esta pareja, Adán y Eva. Y podemos ver eso en Romanos capítulo 5 versículo 12 que dice, por medio de un solo hombre, ¿cuál hombre? Vamos a ver. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Ese hombre es Adán, un solo hombre. Y dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entró por un humano, pero seguía a toda la humanidad. Y no se confundan, es muy importante que sepas esto. Es parte de ser un humano. La muerte pasó a toda la humanidad. Entonces, si eres humano, estás muerto en el pecado. Yo estoy contaminado por el pecado de Adán y Eva, por venir del linaje de Adán y Eva.
solo por venir de ellos. No solo somos pecadores cuando decidimos pecar, también lo somos por nuestra naturaleza. Algo en nuestro ser está manchado, está roto por lo que hicieron nuestros padres, Adán y Eva. No solo es por decidir, no solo pecamos por decidir, pero muchas veces decidimos pecar y por eso la Biblia dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y ¿qué? Están privados de la gloria de Dios. Y como yo dije antes, todos creemos esto, creemos que pecamos, pero usualmente pensamos en pecados tan pequeños, es decir, no es tan malo. Y muchas veces pensamos en otras personas y decimos, yo soy mejor que Hitler, yo soy mejor que cualquier persona, soy mejor que ese borracho que está durmiendo en la calle, yo soy mejor que ese hombre. Pero eso no importa, porque si mezclamos lo que estamos aprendiendo hoy acerca del pecado del hombre con lo que hemos aprendido de la santidad de Dios, vamos a ver que estamos en muchísimo peligro, porque Dios es tan puro que no puede ver ni siquiera el pecado más chiquito. Y de hecho, no somos muy sabios por decir que un pecado es chiquito, porque todos los pecados son peligrosos. Y vamos a estudiar lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2 acerca de nuestro pecado. Y dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y es algo interesante estudiar esto. Dice primeramente que estábamos muertos en transgresiones y pecados. En primer lugar. Y quiero diferenciar algo aquí, porque encontramos dos palabras, pecados y transgresiones. ¿Cuál es la diferencia? Pecado significa como caer en corto, es no llegar. Tenemos que llegar a un nivel y no hemos llegado. Tenemos que ser gloriosos como Dios, pero no lo somos. Tenemos que ser santos como Dios es santo, pero no lo somos. Tenemos que ser como Él, pero no lo somos. Entonces, no hemos llegado. Eso es pecar, pero transgresión tiene otra idea, que hay un límite y que nosotros hemos cruzado ese límite, es decir, que hemos pasado la línea. Dios dijo, hasta aquí, no pasen de aquí. ¿Y qué decimos nosotros? Vamos, pasemos. Eso es transgresión. Y las dos palabras hablan de rebelión contra el Señor. Y hay otras palabras en la Biblia como iniquidad, que habla de nuestro estado medio roto. Y todas hablan de la misma cosa. ¿Y cuál cosa? No obedecer lo que Dios dice. Es no ser lo que Dios quiere de nosotros. Tengo la pregunta. Cuando vemos ese versículo dice que la gente en otros tiempos estaba, ¿qué? ¿Enferma? No, no dice eso. Dice, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Muertos. Y es muy importante saber y entender eso, que el pecado trae la muerte. No es un dolorcito. Unos piensan en el pecado como algo no tan peligroso, pero aquí dice que no es enfermo por el pecado. ¿Qué dice? Es muertos en transgresiones y pecados. Y no es el único versículo que dice eso, pero también dice que en el versículo 2, ¿qué dice? Dice que se conducían según ¿quién? Interesante ver y entender esto, según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, ¿se conducían como quién?
Ese poder, ese espíritu, ¿quién es? Está hablando obviamente de Satanás mismo. No está diciendo que somos pecaminosos, pero no tanto, no tanto como los demás. No, no dice eso, dice que como Satanás andábamos, se conducían como Satanás. Y algunos van a decir, yo no, pero el versículo siguiente, el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, dice, en ese tiempo también todos vosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Y fíjese lo que dice al final, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, una pregunta tan fácil. ¿Quién andaba siguiendo a Satanás? ¿Quién vivía así? Todos nosotros. Y como habla de todos nosotros, ¿qué éramos cuando andábamos así? Y aquí usa un dicho, una expresión, una frase muy dura. Dice que éramos objeto de la ira de Dios. Pero siempre pensamos lo contrario. Pensamos algo tan diferente. Decimos, oh, eso es solo para los que cometen o hacen pecados muy graves, muy grandes. Solo los que deciden por su voluntad desobedecer al Señor. Pero el mismo versículo dice lo contrario. El mismo versículo dice que éramos pecadores por nuestras decisiones solamente. No, dice, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Naturaleza. ¿Y qué significa esto? Que por ser un humano tenemos una naturaleza pecaminosa. Por ser humanos somos pecadores por naturaleza. Y ese pecado nos hace enemigos del Señor Santo, porque Él es demasiado santo para estar cerca del pecado. No puede soportar el pecado, no puede tolerarlo, porque Él es santo, Él es puro, Él es justo. Él va a destruir el pecado. Y por naturaleza somos objeto de la ira de Dios. Eso nos enseña acerca de nuestro estado verdadero y de nuestro peligro verdadero. El peligro más grande de todos, ¿cuál es? El peligro más grande de todos es el peligro del Dios Santo y de la gente pecaminosa, quienes somos nosotros. Y como yo dije antes, no solo un versículo habla de la muerte que viene por el pecado. Veamos qué dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La paga del pecado es la muerte. Y algunos van a seguir negando lo que dice la palabra. Algunos van a decir, no es tan malo. Todos mueren. Entonces, si voy a pecar y voy a morir como todos, claro que sí, voy a hacer, eso me va a pasar, es natural. Pero, ¿qué pasa si mi pecado está en contra de un Dios eterno? De hecho, podemos morir eternamente, podemos morir sin el descanso de terminar, porque no es tan difícil estar muerto, ya estás muerto, pero es muy duro morir. Cuando la gente sufre es cuando está muriendo, no cuando están muertos. Pero podemos nosotros morir eternamente. Jesús hablaba de eso y usó la palabra infierno, y eso nos da temor. Entonces, decimos que nuestros pecados no son pecados. Eso es muy común. Entonces, al saber que Dios es santo y somos pecadores, decimos, oh, no, 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 no. Tenemos que borrar eso. Y mis pecados no son realmente pecados. Y eso es muy común hoy en día en cualquier cultura. La gente dice, si me enojo, si yo digo, eso está mal decir que es pecado, la gente va a creerme y después no es un pecado.
Pero eso no importa porque Dios tiene la autoridad de decidir qué es un pecado y qué no es un pecado. Él tiene la autoridad. No importa lo que dice la cultura. Y sí, podemos tratar de negar los pecados que tenemos, pero muchas veces negamos los pecados más grandes. Pero, ¿qué dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17? Que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es decir, es un pecado saber lo que es bueno y no hacerlo. Entonces, si ustedes saben que es bueno ayudar a la gente pobre, pero no la está ayudando, está gastando su dinero en televisión, en películas o cualquier cosa, estás pecando contra el Dios Santo. ¿Y el pecado qué trae? Trae la muerte. Eres objeto de la ira de Dios por naturaleza y por decisión. ¿Estás ayudando? ¿Estás haciendo todo lo bueno que sabes que debes hacer? Y si contestas a esta pregunta diciendo, sí, lo estoy haciendo, tenemos que seguir entonces estudiando lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice en Romanos 14:23. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, si usted es muy orgulloso y dice, sí, yo hago todo lo bueno, nunca hago lo malo, ¿lo haces con fe? Y eso no es fe en cualquier persona, no es fe en nadie. Cuando la Biblia nos manda a tener fe, no es fe en mí mismo. Eso es lo que la cultura dice. La Biblia nos manda a tener fe en el Señor. ¿Usted hace todo con fe en el Señor? Si está diciendo que nunca pecas, no tienes fe en el Señor, porque es el Señor mismo quien le enseñó acerca de su estado pecaminoso. Eso es ser un orgulloso. Entonces, está pecando por no hacer todo en fe, porque dice la Escritura que lo que no procede de fe es pecado. Puede caminar, puede comer, puede hacer cualquier cosa, pero sin fe en el Señor, esa obra es pecado. Entonces, no puede hacerme decir, wow, qué chévere con las buenas obras. Si no tienes fe en el Señor, no puedes hacerme decir eso, porque todo lo que haces sin fe es pecado. Y somos pecaminosos. Y es bueno saberlo. ¿Por qué? Eso va a ayudarnos a hablar, va a ayudarnos a entender y a que podamos hablar acerca del pecado como algo serio. No vamos a decir, oh, el pecado es solo aquellas cosas que son muy graves. Eso es pecado. No, vamos a hablar de cada pecado como algo serio. No importa si es grande, si es chiquito, vamos a hablar del pecado como algo serio. Y cuando hablamos del pecado en serio, vamos a buscar al Señor más y más. Vamos a desear su salvación más y más. Cuando nos vemos como pecadores, eso va a ayudarnos en admitir que pecamos, porque no podemos confiar en Jesús sin admitir, sin confesar que somos pecadores. Eso es parte del arrepentimiento. Pero si estamos negando, si queremos negar nuestro pecado, no podemos confiar en el Señor. Entonces, al saber todo lo que dice la palabra acerca del pecado, eso va a ayudarnos a confiar más en el Señor. Y cuando negamos, los que niegan sus pecados, cuando negamos los pecados, hacemos parecer menos peligroso el pecado y también hacemos parecer menos santo al Señor, a Dios. Y no queremos hacer eso porque Dios es santo y el pecado es muy peligroso. Muchas veces aprendemos eso y decimos, sí, Dios es santo. Y sí, el pecado es peligroso. Entonces, yo tengo que repararlo. Yo tengo que cambiar algo
para poder limpiarme de ese pecado. Pero eso no es posible. De hecho, ¿qué cantamos en los salmos? Vamos a ver qué dice el Salmo capítulo 60, versículo 11. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. ¿De qué tanto puede servirnos la ayuda humana? ¿Un sacerdote me puede purificar? Tengo una pregunta. ¿Ese sacerdote es humano? Entonces no puede. Yo puedo hacerlo, yo puedo purificarme, yo puedo cambiarme, yo puedo transformarme a mí mismo. ¿Soy humano? Sí, soy humano. Entonces no puedo, porque de nada sirve la ayuda humana. Necesitamos la ayuda del Señor. Y sabemos esto cuando leemos un salmo como el siguiente. Salmo 118, versículo 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Estamos de acuerdo, porque tiene sentido, pero muchas veces solo confiamos en el Señor con los peligros más pequeños, pero también los peligros grandes, como la ira del Dios mismo, el peligro más grande. Y también debemos confiar en Él por eso. Pero confiamos en el Señor para darnos trabajo, para proveer lo que buscamos, comida y todo eso. Pero no confiamos en el Señor para salvarnos. Confiamos en el Señor para cuidarnos de peligros chiquititos, pero con el peligro más grande confiamos en nosotros mismos. Y eso no tiene sentido, que queremos salvarnos, queremos hacer que obras como una penitencia, por ejemplo, yo oré a María 120 veces hoy por la mañana. Eso no vale, eso no sirve. ¿Por qué? Porque los humanos no tienen el poder suficiente. Ya hemos leído en el Salmo 60:11, de nada sirve la ayuda humana. No importa lo que yo hago, no es suficiente, pero yo voy a la iglesia siempre. Eso es tu obra y no tiene poder. Pero yo doy dinero, mucho dinero. Yo me bauticé. Esas también son obras humanas. Necesitamos una obra divina. Entonces, necesitamos la ayuda del Señor. Como dice en el Salmo 16:2, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Vamos a leerlo nuevamente, esa segunda parte del versículo. Mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Necesitamos también poder decir esto con confianza y creerlo. No solo decirlo, sino realmente creer lo que allí dice, que fuera del Señor no tenemos nada. No poseo bien alguno fuera de ti, Señor. Y si podemos decir esto, podemos confiar en el Señor y creer en el Evangelio. Esa es la actitud necesaria para creer en el Evangelio. Muchos piensan en otras cosas necesarias, ¿no? Ellos dicen, estas cosas son necesarias para yo poder ser cristiano. Pero eso que acabamos de leer es lo necesario. Eso es lo que necesitamos. Necesita usted poder decir, fuera de ti, Señor, no poseo bien alguno. Ese es el requisito para ser un cristiano, porque no podemos hacer nada más. Solo necesitamos confiar en Él. Es necesario. Y si estoy muerto en el pecado, ¿qué puede hacer un hombre muerto? Nada. Lo único que puede hacer es apestar. Puede tener un olor fuerte, pero nada más. Un hombre muerto no tiene poder.
Yo, un hombre pecaminoso, no puedo hacer nada fuera de Dios. Entonces, así como el diamante brilla más cuando tiene un fondo negro, también el Evangelio no puede brillar tanto sin las malas nuevas que hemos estudiado. Pero al saber las malas nuevas, vamos a ver la hermosura del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio. Y por esta semana, las preguntas que deben contestar son así. Pregunta uno: ¿cuáles son los pecados bíblicos que niega la gente en su propia vida? Necesita hablar con la gente para poder responder esta pregunta. Y pregunta número 2: ¿cómo trata la gente de reparar el pecado? ¿Qué hacen para reparar su pecado o para purificarse en sus propias fuerzas? ¿Cuál es su manera de hacerlo? Sabiendo que los humanos no pueden ayudarnos para hacerlo. ¿Qué hacen ellos para purificarse? Y la siguiente clase venimos con buenas nuevas, la esperanza del Salvador, el que realmente puede salvarnos, porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Gracias y que Dios les bendiga grandemente.